Lo que se vio hoy en realidad es que el gobierno lo que hace es ratificar el rumbo en el que estaba, el camino en el que estaba. Lo dijo la CUNSA, que en realidad no confirmó un cambio en el rumbo, no anunció nada, habló, de hecho, de una manera un poco más sutil, pero con un tono, o con unas palabras, o con una dirección de la política monetaria y económica muy parecida a lo que había dicho Macri cuando le echó la culpa a la oposición, así que no hubo cambios ahí. Y acá en el Banco Central que estamos cubriendo ese 5N, el presidente de esta entidad dijo que no hay un plan B, que se está trabajando en el esquema con el que se venía trabajando hasta ahora, que llegó hasta esta crisis, y que en base a retomar ese sendero de, por ejemplo, sacar pesos de la plaza, como se dice, o en realidad lo que hace es intervenir fuerte en el banco, en el mercado cambiario, ahí el gobierno sigue el mismo camino y no tiene un plan B. Por eso es que veremos cómo los mercados terminan de aceptar o de ver esta consecuencia, o de tener consecuencia en base a lo que no anunciaron o no hubo cambios en las medidas oficiales, porque hasta ahora las preguntas eran muchas y el pedido de detalles eran muchos. Le insistimos sobre un instrumento financiero, que son los repos, que en caso de ejecutarse el Banco Central tiene que pagar algo así como 3.600 millones de dólares. Se le pidió especificaciones sobre ese punto en particular y no lo pudieron contestar. ¿Cómo así? ¿Qué puede pasar con la caída de depósitos? Sandleris dijo que no hubo caída de depósitos la semana pasada. No es lo mismo que dicen algunas publicaciones internacionales. Esos son datos que después se terminan de ver, y hasta ahora el mercado quiere saber detalles. El gobierno hoy no las dio. No hace falta mirar los tableros, mirar los mercados. Con el solo hecho de ir al mercado de la esquina de casa uno se da cuenta de los precios, de los aumentos y de la inflación, que reconoció, lo dijo Sandleris, que va a subir en agosto y septiembre, Darío. Algo que se sabe. Sí, en agosto y septiembre dijo mal, dijo la devaluación va a impactar negativamente en la inflación. En realidad va a impactar positivamente, va a hacer que suba, va a hacer que tenga un signo positivo más alto. Es malo, es negativo para nosotros los que vamos a consumir, pero tuvo un error técnico ahí el presidente del Banco Central con respecto a qué va a pasar con la inflación, que dijo que va a volver a subir en agosto, que va a volver a subir en comparación con el camino que tenía, va a volver a subir en septiembre, lo especificó el presidente del Banco Central. No dijo la CUNSA mucho más que de eso, que va a volver a subir, pero tampoco dio especificaciones sobre cuánto estiman, ni tampoco sobre el impacto que pueda tener una nueva devaluación. De hecho, ambos sostuvieron que el tipo de cambio actual es el que consideran de equilibrio. Pero la pregunta, y esa palabra tan extraña que es el equilibrio en la economía, es qué pasa con el equilibrio, que requiere otras variables que se vayan moviendo. Bueno, ¿qué pasa si esas otras variables se mueven? Es decir, la inflación va apurando, va apretando ese tipo de cambio que el gobierno considera hoy competitivo, que también considera competitivo, en algún momento lo dijo el líder de la oposición, Alberto Fernández, pero lo cierto es que va a haber inflación fuerte en agosto y en septiembre, lo dijeron ambos referentes. Las consultoras del gobierno, privadas ya estiman dar una inflación de 6-7% al menos para septiembre, ¿no? Sí, porque, bueno, y en agosto estamos viendo una inestabilidad muy importante en los precios. No se sabe qué precio tiene nada en agosto. Lo hemos hablado estos días, desde un auto hasta la lechuga, están con problemas con no están teniendo precio, así que septiembre la comparación va a ser muy fuerte con respecto a julio. Veremos con respecto a agosto cómo se acomodan estos días, pero lo que les decía, el gobierno considera que el tipo de cambio hoy es competitivo. Hoy no estoy viendo acá la pantalla, lo estamos viendo ese 5N, pero el que termine no sabemos cuál será, pero que el tipo de cambio es competitivo. Pero insisto, la inflación, esa palabra competitivo o de equilibrio, la va corriendo constantemente. Darío, ahí en el Banco Central, como en el Ministerio de Hacienda, ¿queda el sabor a que se aguardaban, se esperaban más definiciones? La realidad es que el gobierno ya tuvo un montón de medidas consideradas electoralistas, teniendo en cuenta lo que el propio gobierno decía en otra época sobre esas mismas medidas que aplicó hoy, y todas esas medidas anunciadas, insisto, en términos electorales, porque Macri las anunció, porque las anunció en la previa campaña, y sobre todo porque son hasta diciembre. Lo que se esperaba por ahí era que se vea cómo se va a financiar eso,
Claro. qué va a pasar con las variables más importantes de la economía, y no hubo mucho más. Pero bueno, las medidas de Macri son muchas y anunciadas fuerte. Lo que dijo la Cunza es que así todo esperan cumplir con la meta fiscal. ¿Qué es la meta fiscal? Bueno, cuánto ingresa, cuánto se va, cuánto se gasta. Ahora, eso de lo fiscal, que es lo que más, al que más le importa es al Fondo Monetario Internacional, pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque hoy todos los mercados, todo el mercado, se está preguntando cómo va a hacer Argentina para pagar sus deudas, es decir, cómo está haciendo para equilibrar el absoluto desbalance financiero que hay hoy en la economía con respecto a todo lo que debe hoy la economía argentina, todo lo que están creciendo los intereses de deuda y sobre todo, y esto tampoco pudo especificar Sandelis, ¿cuándo viene el FMI? Claro. Y qué nos va a pedir a cambio para para hacer una nueva, Darío, un nuevo desembolso en la Argentina. No quedó claro tampoco, porque la palabra más utilizada, tanto por la Cunza como por Sandelis, fue llevar estabilidad, ¿sí? Porque la estabilidad va a brindar tranquilidad, es decir, estabilizar el dólar de manera tal de poder controlar también la inflación. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Tienen vía libre por parte del Fondo Monetario Internacional para seguir vendiendo, por ejemplo, dólares? Tengo entendido que al momento está autorizado para vender 250 millones, ¿no? Diarios. A ver, hoy de hecho en un momento dijo que no iban a aplicar mucho de esas reservas. Después cuando le preguntó uno de los colegas sostuvo que sí, que para mantener el tipo de cambio. No hubo más especificaciones sobre el tema. Habló de las reservas brutas en la Argentina. Una de las preguntas que tenía pensada, después hicimos otras porque tuvimos pocas. Antes de las 10 de la mañana tenían que cerrar la conferencia de prensa porque empiezan los mercados. Pero una es, bueno, y las reservas netas, que se acuerdan que es lo que más le recriminaban al Banco Central en la época del kirchnerismo. Bueno, es lo que más se debería mirar. Sandelis eligió hablar de las reservas brutas bueno, del tema cambiario, el tema dólar quedó en un lugar medio secundario, al menos así lo dejó bien en claro el gobierno a través de la Cunza y de Sandelis, porque insistieron con que el tipo de cambio está equilibrado. Con respecto al FMI que va a traer un desembolso, no se sabe, no lo confirmó. Si leemos bien el detalle, no lo confirmó. Y en cuanto a esa estabilidad, esa palabrita que usaron mucho ambos, recuerdo el libro de Cavallo que habla Camino a la estabilidad como, bueno, el principal problema muy de este tipo de economistas que lo ven como algo que hay que recurrir, que a lo que hay que ir. Tampoco hubo grandes especificaciones. Darío, por último, escuché mucho estos últimos días hablar a los principales economistas diciendo hay que inyectar dinero, hay que ponerle dinero a la gente en el bolsillo. Estas nuevas medidas que se han tomado en los últimos días, coincidimos, en realidad tienen un sabor a poco, ¿no? En función a lo que ha sido la devaluación. Ninguno de los anuncios, o si querés, de lo que han dicho recién los dos referentes del gabinete económico va apuntado a eso, a inyectar un poco de dinero. Y ahí recojo una de las frases que dice, vamos a seguir absorbiendo pesos. Eso implica secar la plaza y por lo tanto implica menos dinero en circulación, consecuentemente menos consumo. Sí, eso es lo que se aplica cada vez que en realidad este gobierno, desde que empezó el programa monetario de Guido Sandelis, que cada vez que quiere o que habla o que piensa el tema dólar, porque claro, cuando hay muchos pesos en la economía, se van a dólares y terminan haciendo que suba el tipo de cambio, y eso es lo que estaban teniendo como grave problema hoy. Ahora, en cuanto a las medidas de inyección al consumo, que son en realidad las que anunció Mauricio Macri, hay dos cosas ahí, una más de índole política y una más de índole económica. La de índole económica es que, por ejemplo, esa estimación que hicieron varios economistas hoy en día, que la quita del IVA va a compensar lo que fue la devaluación, o sea, no va a hacer que caigan mucho más los precios, no va a hacer que caigan los precios, el resto de los precios suben, ahí son 13 productos o 13 familias de productos, el resto va o está acompañando hoy a la suba del dólar. Si no es el 100%, es un porcentaje muy similar. Hay cosas que subieron entre un 25 y un 30% estos días, hay cosas que menos. Ahora, la de índole política, y esto es lo que queda en estos días, es que los anuncios del gobierno los anuncios del gobierno que requieren participación empresaria, participación del sector privado, están teniendo
pocos oídos abiertos hacia eso, y muchos de los anuncios en realidad no se van a terminar dando. Pasó con el tema de las petroleras, que lo dijimos en C5N, era un anuncio que no iba a tener sentido, que no iba a tener aplicación. Lo anunció Macri, las petroleras dijeron no nos consultaron, no lo vamos a aplicar. Después el gobierno aplicó esta ley de abastecimiento que veremos si se da, que veremos cómo se aplica. Bueno, lo mismo en el resto de las medidas que anunció Mauricio Macri. La de los créditos suba en su momento no tuvo impacto, es decir, no se aplicó. Bueno, veremos qué pasa con el resto de las medidas que anunció el gobierno estos días. Darío, hoy el tono fue el valor del dólar es competitivo, no tenemos déficit fiscal, está la cosa estabilizada en los bancos. Sin embargo, alguien se lleva la plata al exterior, tenemos un nivel de fuga impresionante. ¿Cómo se explica esos dos escenarios? A ver, Tuni, en realidad eso se viene explicando hace un montón. Lo que cambia estos días es la magnitud, se viene explicando y viene pasando hace un montón. Hoy se explica que la magnitud pueda subir o caer, o que la tasa de interés haga que se queden un poco más, un poco menos, pero la fuga fue de 72.000 millones de dólares en toda la gestión, Mauricio Macri. Estos días son los más complicados, los más desafiantes para el gobierno, porque las variables que nosotros más vemos son las que están muy alteradas, como bueno, principalmente el dólar, después nosotros vemos la inflación en el supermercado, pero ni que hablar del tema tasa de interés también, que eso va siendo parte de ese juego. Y la salida de dólares la salida de dólares no solo la fuga pensado en lo que se va al exterior, que eso es un montón de plata, sino también en la fuga se incluye lo que la gente saca y pone, por ejemplo, en su colchón. Eso en momentos de mucha incertidumbre puede ser muy complicado. Por eso las preguntas al presidente del Banco Central, algunas apuntaban a eso. Bueno, si hay alguna alternativa que piense el propio gobierno, lo que contestaron es que no. Bien, Daro, seguro te volvemos a molestar en algunos minutitos más. Tenemos una información de último momento. Gracias. Por favor.